¿Alguna vez imaginaste una montaña entera rugiendo como un volcán, sin lava, sin cráter abierto, sino cubierta por un fuego que venía del cielo mismo? ¿Te atreverías a dar un solo paso hacia adelante si el suelo bajo tus pies se partiera y una voz que no es humana desgarrara el aire como un trueno interminable? Ese día no hubo lugar para dudas, no hubo lugar para preguntas. Ese día el pueblo entero de Israel vio y escuchó algo que ni el más valiente de los hombres puede resistir sin temblar. Ese día el monte Sinaí ardió como un horno celestial y el cielo mismo bajó sobre la tierra. Antes de continuar, suscríbete, activa la campanita, porque este viaje al Sinaí no es solo historia antigua, es un espejo que revela el corazón del hombre frente a la santidad. Lo que vas a escuchar tiene el poder de estremecer tu alma. Israel venía del mar abierto, del milagro de caminar sobre tierra seca mientras el océano se erguía como muros a la izquierda y a la derecha. Venía de ver cómo los carros de Faraón, con sus jinetes, eran devorados por las aguas que regresaban con furia. Venía de beber agua dulce donde antes solo había amargura en Mara, de comer pan del cielo en medio del desierto. Pero nada de eso los preparó para lo que ocurriría en el Sinaí, porque allí no habría mediaciones de naturaleza ni señales lejanas. Allí sería el rostro invisible de Dios, su voz, su fuego, descendiendo directamente sobre la montaña. El campamento entero estaba extendido frente al monte. Eran miles de tiendas, miles de familias, una nación completa, levantando los ojos hacia un coloso oscuro de piedra que se erguía imponente en medio del desierto. Moisés había subido ya una primera vez y allí escuchó la advertencia divina. El pueblo debía prepararse, purificarse, lavarse, abstenerse de lo íntimo, porque en 3 días Jehová descendería sobre el Sinaí, y cualquiera que intentara tocar la montaña sería condenado a muerte. Ni hombre ni bestia podría sobrevivir al contacto con esa santidad encarnada en fuego. 3 días. Imagina la tensión. 3 días en los que cada hebreo se miraba a sí mismo, sabiendo que algo nunca antes visto estaba por suceder. 3 días de silencio roto solo por el murmullo de preparación, por las preguntas de los niños, por el crujir del viento del desierto, y llegó la mañana del 3er día. El sol apenas había asomado cuando el cielo se cubrió de nubes negras, densas, tan densas que parecían aplastar la montaña. Relámpagos atravesaron el aire como cuchillas de luz, seguidos de truenos que retumbaban con una violencia que hacía vibrar el pecho. Pero lo más aterrador fue el sonido de la trompeta. No era un cuerno humano, no era un instrumento soplado por aliento mortal. Era un sonido sobrenatural, extendiéndose como un rugido metálico, prolongándose sin cesar, más y más fuerte, hasta que todo el campamento se estremecía bajo su eco. La escritura en Hebreos lo recuerda. Tan terrible fue aquel espectáculo que Moisés mismo declaró: «Estoy temblando de miedo». El hombre que se enfrentó al faraón, el hombre que levantó la vara para abrir el mar, ahora temblaba. ¿Y tú? ¿No dirías amén al reconocer que la santidad del Dios vivo supera cualquier valentía humana? El Sinaí entero comenzó a humear, porque Jehová descendió sobre él en fuego. No fue un fuego natural, no fue un incendio que avanza devorando arbustos secos. Era fuego puro, fuego santo, un fuego que no se alimenta de leña ni de oxígeno, un fuego que brota de la esencia misma de aquel que se presentó en una zarza ardiente que nunca se consumía. Ese fuego ahora envolvía una montaña entera. El humo subía como de un horno gigantesco. El cielo quedó cubierto y el aire olía a piedra quemada, a relámpago, a polvo ardiente. El monte entero temblaba violentamente, como si quisiera escapar de la presencia del que lo habitaba. Y mientras tanto, abajo, el pueblo miraba, miles de rostros iluminados por el resplandor del fuego,
Miles de manos temblorosas, miles de corazones latiendo como tambores de guerra. Los niños se escondían entre las faldas de sus madres, los hombres se aferraban a sus bastones, los ancianos cerraban los ojos esperando el estruendo final. El sonido de la trompeta seguía creciendo cada vez más fuerte, hasta que parecía que los cielos iban a partirse en dos. Y en ese estruendo, Moisés habló, y Dios le respondió. No con un susurro, no con una voz suave, sino con un trueno que tenía palabras, un trueno que tenía intención, un trueno que partía no solo el aire, sino también el alma de quienes escuchaban. Dios descendió a la cumbre y llamó a Moisés. Imagínalo, todos temblando de miedo y un hombre avanzando hacia el fuego. Un hombre subiendo una montaña que ardía. Un hombre acercándose a un límite que significaba la muerte para cualquiera más. Y ese hombre era Moisés, el mediador, el puente, el elegido. Amén si reconoces que se necesita obediencia absoluta para caminar hacia donde todos retroceden. Este fuego no era solo para mostrar poder, era un pacto. En ese fuego estaba la santidad y en esa santidad un llamado a la obediencia. Lo que comenzó con truenos y humo culminó en palabras, no en susurros, sino en mandamientos. Los 10 mandamientos no fueron leídos en voz baja por Moisés. Fueron proclamados directamente por la voz de Dios, en medio de fuego y oscuridad. El pueblo escuchó cada palabra. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen. No tomarás mi nombre en vano. Y con cada mandamiento, la montaña rugía y el corazón del pueblo latía más fuerte. Tanto fue el miedo que Israel rogó, que Moisés hable con nosotros y no Dios, porque si Dios sigue hablándonos, moriremos. Ellos habían visto plagas, habían visto el mar abrirse, habían visto a sus enemigos derrotados, pero frente a la voz de Dios, cayeron de rodillas, convencidos de que no podían resistir más. Ese día el Sinaí ardió, pero también ardió la conciencia del hombre. Allí quedó claro que el Dios que libera es el mismo Dios que exige santidad. Allí entendieron que el fuego que ilumina también puede consumir. Amén. El monte ardía, el humo lo envolvía como un velo oscuro y el fuego iluminaba la escena con un resplandor sobrenatural. Y en medio de ese estruendo, el pueblo sintió lo que pocas veces los humanos pueden sentir, el peso insoportable de la gloria. No era un espectáculo para entretener, no era un juego de luces. Era el Dios eterno mostrando que el cielo y la tierra no pueden contenerlo. Las Escrituras dicen que Moisés subió y Dios lo llamó a la cumbre, pero antes ordenó que el pueblo no intentara subir. ¿Por qué tanta advertencia? Porque un solo paso más allá de lo permitido significaba la muerte inmediata. La santidad no admite negociación. Igual que cuando Adán y Eva fueron expulsados del Edén, porque un querubín con espada de fuego impedía el regreso al árbol de la vida. El fuego en el Sinaí cumplía el mismo propósito, marcar la línea que separa lo humano de lo divino. Los israelitas escuchaban cada palabra de los mandamientos y sus corazones ardían, no de pasión, sino de terror. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese eco resonaba como martillo en la conciencia de un pueblo que venía de Egipto, donde los dioses eran muchos, donde cada casa tenía amuletos, donde el sol, la luna y los animales eran adorados. Ahora esa voz tronaba diciendo que solo Jehová es Dios. ¿No es acaso la misma declaración que siglos después resonaría en la Shema? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Cada mandamiento era fuego cayendo en lo profundo de la gente. Cuando Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre, no era solo instrucción familiar, era vida. Cuando dijo, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás falso testimonio. El eco del Sinaí retumbaba como un juicio anticipado. Y cuando exclamó,
No codiciarás. El silencio fue aún más pesado, porque ese mandamiento entraba en lo invisible, en los deseos ocultos, en lo que nadie más podía ver. El fuego no solo quemaba la montaña, quemaba el corazón. El libro de Deuteronomio recuerda ese día con detalle. Jehová habló con vosotros cara a cara en medio del fuego, cara a cara. No a través de sueños, no por medio de un profeta, sino directamente. Sin embargo, Israel no vio figura alguna, solo fuego y voz. Esa es la diferencia entre el Dios verdadero y los ídolos. Los ídolos tienen figura, pero son mudos. Jehová no mostró figura, pero habló. Amén si reconoces que la verdadera fe se sostiene en una voz viva y no en una estatua muerta. La tensión aumentaba. Cada trueno parecía abrir grietas en la montaña, cada relámpago atravesaba la oscuridad y cada trompeta sobrenatural golpeaba el pecho como un tambor de guerra. Los niños lloraban, las madres los cubrían, los hombres no podían sostener la mirada hacia el monte. Era imposible. El resplandor cegaba, el humo asfixiaba y el terror era tan intenso que rogaban a Moisés que él fuera el intermediario. Y aquí está el detalle. Israel tuvo miedo de escuchar, pero Moisés tuvo el valor de subir. Ese contraste marcó toda la historia. El pueblo retrocedió, Moisés avanzó. El pueblo pidió distancia, Moisés se acercó. El pueblo quería silencio, Moisés buscó la voz. Y ese patrón se repite una y otra vez en la Biblia. Elías subió al monte y escuchó al Dios que habla en silbo apacible. Isaías vio al Señor sentado en un trono alto y sublime, y tembló diciendo: «¡Ay de mí, que soy hombre de labios inmundos!». Juan, en la isla de Patmos, cayó como muerto cuando vio al Hijo del Hombre con rostro resplandeciente como el sol. Cada encuentro con Dios produce el mismo efecto: temor, temblor, reverencia. El fuego del Sinaí no fue solo espectáculo, fue advertencia. Hebreos 12 lo explica claramente. El que desobedecía la ley de Moisés moría sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? El escritor conecta el fuego del Sinaí con el fuego del juicio eterno. El mismo Dios que temblaba el monte es el que juzgará a toda la humanidad. ¿No dirías amén a esa verdad? El pueblo entero estaba frente a una escena cósmica. Era como si el cielo hubiera descendido sobre la tierra. Relámpagos como cuchillas de luz, humo como el de un horno, fuego que no se consume, una voz que truena como 1000 tormentas juntas. Si alguien hubiera estado allí sin fe, habría pensado que era el fin del mundo. Y de hecho, lo era en cierto sentido. Era el fin del mundo del hombre como amo de sí mismo. Porque desde ese día Israel tendría un pacto, una ley, un Dios que gobernaba directamente sobre ellos. En medio de todo esto, Moisés recibió instrucciones que iban más allá de la ley. Dios le mostró el diseño del tabernáculo, un lugar donde la gloria podría habitar en medio de ellos sin consumirlos. Pero no olvidemos que ese tabernáculo también tenía un fuego que nunca debía apagarse. El altar ardía día y noche, símbolo del fuego eterno del Sinaí trasladado al corazón de la adoración. ¿Te das cuenta de la conexión? El fuego del Sinaí no era momentáneo, era semilla. Lo que descendió sobre la montaña debía encender un fuego en el pueblo, un fuego de obediencia, un fuego de fidelidad. Pero como veremos, ese fuego no siempre fue cuidado. Israel lo descuidó, lo cambió por un becerro de oro, lo apagó con su rebeldía. Y cada vez que eso pasaba, el Dios de fuego volvía a manifestarse, ya sea en juicio, ya sea en misericordia. El Sinaí fue tan estremecedor que generaciones después seguían hablando de él. Los salmos recordaban aquel monte que humeaba y temblaba. Los profetas lo citaban como prueba del poder divino. Y hasta en Apocalipsis, Juan describe una escena que recuerda al Sinaí: truenos, relámpagos, voces saliendo del trono celestial.
El eco del Sinaí atraviesa toda la Biblia. Ahora piensa, ¿qué harías tú? ¿Huirías como Israel o subirías como Moisés? Amén si reconoces que el único camino seguro es acercarse aunque tiemble la tierra. El pueblo entero estaba paralizado. El monte rugía como un gigante herido. Cada trueno era un golpe en el corazón. Las madres apretaban a sus hijos contra el pecho. Los hombres no podían sostener la mirada hacia el fuego. Los ancianos temblaban como hojas secas en el viento. Moisés, en cambio, avanzaba hacia la montaña. Subía entre humo y relámpagos. Cada paso era una declaración de fe. El pueblo había pedido distancia. Ellos gritaban, que no nos hable Dios, porque moriremos. Prefirieron un mediador antes que enfrentar la voz directa. Y aquí se revela el misterio del Sinaí. La santidad no solo atrae, también aterra. El hombre caído tiembla frente al fuego divino. Elías, siglos después, también tembló en Horeb. Isaías vio la gloria y gritó, ¡ay de mí! Juan cayó como muerto ante el resplandor de Cristo. Siempre la reacción es la misma. Temor primero, rendición después. El fuego no deja indiferente a nadie. Ese día Dios habló los mandamientos. No fueron susurros ni símbolos secretos. Fue voz real, tronando desde el fuego. El primero cortó el alma. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Israel había visto 1000 dioses en Egipto. Ahora entendían que solo había uno. No era Ra, ni Osiris, ni dioses animales. Era Jehová, fuego vivo, eterno. Cada palabra era una espada. No tomarás mi nombre en vano. No te harás imagen ni semejanza. El pueblo sentía que esa voz lo atravesaba. Era como si el Sinaí los desnudara por dentro. No podían ocultar ni un pensamiento. Cuando tronó, no matarás. Los hombres bajaron la cabeza. Sabían que esa ley tocaba lo más profundo. Cuando escucharon, no cometerás adulterio, las miradas se llenaron de vergüenza. La santidad quemaba como hierro en la piel. Y al oír no codiciarás, el silencio fue absoluto. El mandamiento entró al terreno invisible del corazón. El fuego revelaba lo oculto. La voz penetraba más allá de lo humano. Era juicio vivo en tiempo presente. El eco de Hebreos explica ese día. El que desobedecía moría sin misericordia. Y añade, nuestro Dios es fuego consumidor. El fuego del Sinaí era advertencia. Era la firma de un pacto eterno. Era la frontera entre vida y muerte. Moisés subía, el pueblo retrocedía. Él avanzaba hacia lo imposible. Ellos buscaban refugio en su temor. Y esa escena no quedó aislada. Los salmos hablan del monte que humeaba. Los profetas recuerdan el día del fuego. Apocalipsis revive el eco de aquel monte. Truenos, relámpagos y voces salen del trono. El mismo Dios, el mismo fuego, el mismo rugido. El Sinaí fue el inicio de algo mayor. Allí se entregó la ley en fuego y terror. Pero siglos después vendría Pentecostés. Allí el fuego ya no estuvo en la montaña. Descendió en lenguas sobre cada discípulo. El Sinaí se acercó al corazón humano. El pueblo en Sinaí gritaba, aléjanos del fuego. Los discípulos en Pentecostés gritaban, ven Señor, el mismo Dios, la misma voz, distinto pacto. ¿Y tú? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Huirías como Israel aquella vez o subirías como Moisés hacia el fuego? El Sinaí no solo fue un espectáculo de fuego, fue el lugar donde el cielo y la tierra se encontraron. La montaña ardía como un volcán celestial. El pueblo entendía que su Dios no era como los dioses de Egipto. Los relámpagos atravesaban la oscuridad como espadas. Cada trueno estremecía los huesos del pueblo. El humo subía como de un horno sin fin. La santidad quemaba lo visible y lo invisible. Israel estaba aterrado, pero también fascinado. Sentían el miedo de la muerte y el asombro de la gloria. Ese fuego no se podía mirar de frente. Era luz que cegaba y sonido que partía el alma. Moisés, sin embargo, seguía subiendo. Su figura se perdía entre nubes y relámpagos. Cada paso lo llevaba más cerca de la voz. Cada latido era obediencia en carne viva. El pueblo pedía distancia, Moisés buscaba cercanía. Ellos clamaban por silencio, él buscaba palabras. Ese contraste marcó toda la historia bíblica. El mediador avanzaba mientras la multitud temblaba. Los mandamientos tronaron como fuego en el aire. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni semejanza. No tomarás mi nombre en vano. Cada frase era un rayo atravesando conciencias.
El pueblo recordaba los ídolos de Egipto, las figuras talladas, las ofrendas a animales. Ahora escuchaban que todo eso era abominación. Honra a tu padre y a tu madre. Esa voz no era un consejo humano. Era el trueno eterno estableciendo orden. Era la familia puesta bajo la mirada de Dios. No matarás, no adulterarás, no hurtarás. Las palabras caían como piedras ardientes. Golpeaban la mente y el corazón. El fuego no dejaba lugar para excusas. No hablarás falso testimonio, no codiciarás. El silencio fue más pesado que los truenos. El mandamiento entró al terreno secreto del alma. El fuego ahora ardía en los pensamientos ocultos. Israel no soportó la intensidad del momento. Gritaron a Moisés que él hablara por ellos. No podían resistir más aquella voz. Temían que el siguiente trueno los matara. Ese clamor revelaba la fragilidad humana. Nadie podía permanecer de pie ante la santidad. El fuego no solo iluminaba el monte, exponía la pequeñez de todo corazón. Moisés avanzaba porque era llamado. El pueblo retrocedía porque no entendía. Uno buscaba la voz, los otros temían la muerte. Ese día nació el concepto de mediador. La Biblia repite ese patrón en toda su historia. Elías subió al monte y tembló en silencio. Isaías vio el trono y clamó por sus pecados. Juan cayó como muerto en Apocalipsis, siempre que el hombre se encuentra con la gloria. El resultado es el mismo: temblor y reverencia. El fuego revela lo que somos en verdad y deja claro que no hay orgullo que resista. En Sinaí el pueblo temía la voz. En Pentecostés los discípulos la anhelaban. Lenguas de fuego descendieron sobre ellos. El mismo espíritu ardía, pero en gracia. Ese contraste revela la grandeza del plan. La ley fue dada en terror y temblor. El espíritu fue dado en gozo y poder. El Dios de fuego es también el Dios de amor. Israel no cuidó ese fuego santo. Lo cambiaron por un becerro de oro. Mientras arriba ardía la gloria, abajo se inclinaban a un ídolo mudo. El contraste fue brutal y vergonzoso. Arriba el monte rugía con santidad. Abajo la música y el baile deshonraban. El corazón humano mostró su fragilidad. Moisés bajó con las tablas en sus manos. Las rompió al ver la traición de su pueblo. El pacto de fuego fue quebrado en segundos. La ira y el dolor marcaron la escena. Y aún así Dios no abandonó a Israel. El fuego se mantuvo en el tabernáculo. La nube y la llama guiaron sus pasos. La gloria ardía día y noche sobre ellos. El Sinaí no fue solo pasado. Sigue siendo una advertencia presente. Nuestro Dios no ha cambiado su esencia. Él sigue siendo fuego consumidor. La pregunta resuena hasta hoy. ¿Huirás del fuego como Israel? ¿O subirás hacia la voz como Moisés? Amén si reconoces que solo en él hay vida. El Sinaí seguía humeando como un horno. La tierra temblaba bajo los pies del pueblo. El eco de la voz divina aún resonaba. El aire estaba cargado de gloria y terror. Moisés permanecía en lo alto de la montaña. Allí recibía más que palabras de ley. Dios le mostraba planos celestiales. Le revelaba cómo construir el tabernáculo santo. Ese tabernáculo sería morada en el desierto, un lugar donde el fuego no matara, un espacio donde la gloria pudiera descender y el hombre pudiera acercarse sin morir. El diseño era perfecto y detallado. Un altar que nunca dejaría de arder. Un lugar santísimo separado por velo. Un arca cubierta de querubines de oro. La gloria del Sinaí bajaría a ese lugar, ya no sobre toda la montaña, sino en medio de un pueblo peregrino. Era el cielo en miniatura entre tiendas. Mientras arriba ardía la gloria, abajo el pueblo comenzaba a fallar. Moisés tardaba en regresar del monte. La ansiedad se convirtió en rebelión. Pidieron a Aarón un Dios visible. Entregaron sus joyas y sus anillos, y el becerro de oro nació en la plaza, un ídolo brillante en medio del campamento. El contraste era brutal y doloroso. Arriba un monte rugiendo con fuego eterno, abajo un pueblo danzando frente a metal muerto. Dos realidades chocando en un mismo instante. El fuego del Sinaí seguía iluminando, pero el corazón humano buscaba sombras. El pacto nacía en gloria y temblor, pero el hombre lo quebraba con idolatría. Moisés descendió con las tablas escritas. El dedo de Dios había marcado la piedra. Era el pacto sellado en fuego eterno. Pero al ver el becerro, las rompió con ira. Ese día hubo sangre en el campamento. Los levitas se pusieron de pie con espada. Vecinos y hermanos fueron derribados. Miles cayeron por su desobediencia. El Sinaí mostró entonces otro rostro. El fuego que da vida también juzga. La gloria que desciende también destruye.
El Dios Santo no puede ser burlado. Y aún así, hubo misericordia. Dios no abandonó a su pueblo rebelde. La nube siguió guiándolos de día, y la columna de fuego ardió en la noche. Ese fuego era guía y advertencia. Iluminaba el camino entre arenas áridas, pero también recordaba su santidad feroz. El pueblo no podía jugar con ese pacto. Cada noche miraban hacia el cielo. La columna de fuego estaba allí ardiendo. Una llama vertical tocando las nubes. Un faro de gloria en medio del desierto. Ese fuego nunca se apagaba. Era el mismo que rugió en el Sinaí. Era el mismo que ardía en el altar. Era el mismo que purifica y consume. Los profetas más tarde recordaron esto. Isaías dijo que los montes se derriten. Nahum habló de colinas que se doblan. Daniel vio un río de fuego delante del trono. Ese fuego recorre toda la Escritura, desde la zarza ardiente hasta el Sinaí, desde el altar hasta Pentecostés. Siempre es el mismo fuego eterno. Y en el Nuevo Testamento, Hebreos advierte: vosotros no os habéis acercado al monte ardiente, sino al monte de Sión y a la ciudad celestial. Pero el Dios es el mismo fuego consumidor. El Sinaí fue preludio del fin, un ensayo del juicio que vendrá. Relámpagos, voces y truenos lo anunciaron. El mismo eco resuena en Apocalipsis. La pregunta es inevitable para nosotros. ¿Temblaremos como Israel aquel día? ¿O correremos hacia el fuego como Moisés? Amén si reconoces que solo en él hay vida. El Sinaí no quedó como un recuerdo distante. Su fuego seguía ardiendo en la memoria. Cada generación repetía lo sucedido. Era una advertencia y una herencia de gloria. Los padres contaban a sus hijos la historia. Cómo la montaña ardió y tembló sin cesar. Cómo la voz tronó sobre miles de almas. Cómo la ley fue escrita por el dedo de Dios. Ese relato corría como sangre en las venas. Se convirtió en identidad del pueblo escogido. Ellos sabían que su Dios no era débil. Era fuego vivo que nadie podía apagar. En los salmos se canta a ese fuego. Delante de él tembló la tierra. Los montes se derritieron como cera. El eco del Sinaí se volvía poesía sagrada. Los profetas no olvidaron ese día. Ezequiel vio ruedas de fuego ardiente. Isaías vio al santo en un trono sublime. Daniel vio al anciano de días entre llamas. Todos ellos miraban hacia atrás y adelante. El Sinaí era el modelo de la gloria. Era un retrato del trono eterno. Era preludio de lo que vendrá al final. Apocalipsis revive ese eco brutal. Truenos, voces y relámpagos del trono. Cristo aparece con ojos de fuego. El Sinaí renace en la revelación final. La humanidad entera verá lo que Israel vio. No solo un pueblo temblando al pie del monte, sino naciones enteras cayendo de rodillas. El fuego cubrirá cielo y tierra de nuevo. El escritor de Hebreos lo explicó sin rodeos. Dijo que Dios aún promete sacudirlo todo. El cielo y la tierra temblarán otra vez. Solo lo eterno permanecerá en pie. El Sinaí fue un temblor local y terrible, pero el juicio venidero será universal. Ese día no habrá un Moisés que suba. Habrá un Cristo que venga en gloria y fuego. Por eso cada relato del Sinaí es advertencia. No fue espectáculo aislado para Israel. Fue anuncio de lo que espera al mundo. Fue sombra del fuego eterno que viene. Y aún así, ese fuego no es solo juicio. Es también purificación y vida. Lo vemos en Pentecostés con claridad. Lenguas de fuego sobre cada discípulo. El mismo fuego que rugió en el monte. Descendió en forma íntima sobre creyentes. No para consumirlos, sino para llenarlos. El terror se transformó en poder y gozo. Allí no hubo relámpagos ni truenos. Hubo viento recio y llamas sobre cabezas. La voz ya no tronaba desde arriba. Ahora hablaba dentro de cada corazón. Ese contraste es brutal y glorioso. En Sinaí el pueblo pedía distancia. En Pentecostés rogaban por cercanía. La santidad ahora se hacía accesible. El Dios que consumía desde lo alto, ahora ardía dentro del hombre débil. El fuego eterno se hizo espíritu en nosotros. Y la gloria dejó de ser lejana. Pero el fuego no cambió su esencia. Sigue siendo fuego que purifica y quema. Sigue revelando lo oculto del corazón. Sigue separando lo santo de lo impuro. Por eso, lo que pasó en Sinaí no terminó. Ese fuego sigue activo hasta hoy. Arde en la palabra que confronta. Arde en la conciencia que acusa. La historia bíblica es clara en esto. El Dios de Abraham es el mismo del Sinaí. El que habló en relámpagos y humo. Es el mismo que habla en Cristo Jesús. El pacto de fuego fue base de todo. No hay evangelio sin Sinaí primero. No hay gracia sin ley como antecedente.
El monte ardiente fue raíz del plan eterno. La pregunta ahora es personal y urgente. ¿Huirás como Israel temiendo la voz? ¿O subirás como Moisés hacia la gloria? Amén si decides correr hacia el fuego. El Sinaí fue un monte envuelto en gloria, pero también fue un espejo del corazón humano. Mostró la grandeza del Dios eterno y la pequeñez del hombre frente a él. Mientras Moisés escuchaba la voz arriba, abajo la gente se rendía a un ídolo. Un becerro de oro brillaba en la plaza y las danzas llenaban el campamento. Ese contraste es doloroso y brutal. Gloria arriba, vergüenza abajo. Santificación en la cumbre, rebeldía en el valle. El fuego del Sinaí ardía con fuerza, pero el corazón humano se apagaba. El pueblo cambió la voz de Dios por un Dios hecho de metal. Moisés bajó con las tablas en sus manos. Las piedras brillaban con letras divinas. Era el pacto escrito por el dedo eterno, un testimonio imposible de negar. Al ver la idolatría, su ira se encendió. Rompió las tablas contra la roca. El pacto ardiente fue quebrado en segundos. La traición pesaba más que la piedra rota. Ese día hubo espada y sangre en el campamento. Los levitas respondieron al llamado santo. Se pusieron de pie con cuchillos afilados. Miles cayeron bajo juicio inmediato. El Sinaí mostró un rostro terrible. El fuego no es solo belleza, es juicio contra la rebeldía, es justicia sin negociación. Y aun en medio de la ira hubo gracia. Dios no abandonó a su pueblo del todo. La nube seguía descendiendo de día. La columna de fuego seguía de noche. Ese fuego no se apagaba jamás. Era señal constante en el desierto, y en la oscuridad y calor en la arena. Presencia visible que no dejaba dudas. Cada noche los niños miraban al cielo. Veían la llama tocando las nubes. Era un faro ardiente sobre el campamento. Un recordatorio del Dios que caminaba con ellos. Pero ese fuego también pesaba en conciencia. Recordaba lo que habían hecho con el becerro. Recordaba la traición en medio del pacto. Era guía y advertencia al mismo tiempo. Los profetas siglos después evocaban esa escena. Decían que los montes se funden como cera, que las colinas se doblan ante su voz, que nada puede resistir su gloria. Daniel en visión lo vio con claridad. Un trono ardía como carbones encendidos. Ríos de fuego salían delante de él. Multitudes le servían en temor. Ese lenguaje repite el eco del Sinaí. El mismo fuego, la misma gloria. Un Dios que gobierna con santidad. Un reino que no puede ser apagado. Apocalipsis también toma esa imagen. Relámpagos y voces salen del trono. Cristo aparece con ojos como llamas. El monte ardiente revive en la visión final. Todo esto muestra un mismo patrón eterno. Dios es fuego en Génesis y en Apocalipsis. Es fuego en Sinaí y en Pentecostés. Su esencia no cambia jamás. La diferencia está en cómo respondemos. Israel temió y retrocedió en la arena. Moisés subió y escuchó la voz. Los discípulos abrieron el corazón al fuego. El mismo Dios, la misma gloria ardiente. Un fuego que quema lo impuro. Un fuego que enciende lo obediente. El hombre decide si huye o se acerca. ¿Y tú, qué harías en aquel monte? ¿Correrías como el pueblo asustado? ¿O treparías hacia el humo y el trueno? Amén si eliges buscar su voz. El fuego del Sinaí no solo estremeció a Israel, fue una declaración al mundo entero. El cielo bajó para demostrar su dominio. El universo reconoció al Dios eterno. El monte ardía como un altar colosal. El humo subía como incienso desbordado. Las piedras parecían fundirse en calor. Todo era escenario de lo sobrenatural. El pueblo temblaba sin poder resistir. El eco de la voz lo llenaba todo. Nadie podía fingir valentía ese día. La santidad quebraba toda apariencia. Ese momento fue el inicio del pacto. La ley escrita en piedra nacía en fuego. No era idea humana ni filosofía. Era revelación directa del cielo. El altar del tabernáculo repetiría la escena. Un fuego que nunca debía apagarse. Un sacrificio consumido día tras día. Una señal de santidad permanente. El Sinaí enseñó que el hombre es pequeño, que no puede salvarse con su fuerza, que necesita un mediador entre humo, alguien que soporte la gloria ardiente. Moisés fue ese mediador temporal. Subía entre rayos y truenos divinos. Recibía palabras que quemaban la roca y bajaba con la voz de Dios en su boca. Ese patrón anunciaba al mediador eterno, Cristo mismo mayor que Moisés. No subió a una montaña de humo, subió al monte del Calvario con cruz. El Sinaí ardía con fuego visible. El Calvario ardía con amor invisible.
Ambos montes marcaron historia eterna, uno con ley, el otro con gracia. El pueblo temía morir ante el Sinaí. En el Calvario, Cristo murió en su lugar. El fuego consumía arriba en el desierto. La sangre corría abajo en Jerusalén. El eco es claro en Hebreos otra vez. No os habéis acercado al monte ardiente. Os habéis acercado a Sión, ciudad viva. El contraste revela la obra perfecta. En Sinaí hubo terror y distancia. En Cristo hay gracia y cercanía. En Sinaí ardía el fuego del juicio. En Cristo arde el fuego del perdón. Y aún así, Dios sigue siendo el mismo. No ha cambiado su naturaleza ardiente. Es fuego consumidor en todo tiempo. Es santidad eterna e inquebrantable. El problema no es el fuego. El problema es el corazón humano. El fuego revela lo que hay dentro. Consume lo impuro, enciende lo santo. Por eso, el Sinaí sigue vigente hoy. No lo vemos en un monte del desierto. Lo sentimos en la palabra que confronta. Lo vivimos en el espíritu que arde. El Sinaí también nos recuerda el futuro. Un día el cielo temblará otra vez. El fuego cubrirá naciones enteras. Los hombres clamarán por misericordia. Ese día nadie podrá huir de su voz. No habrá cuevas que puedan esconder. No habrá becerros que puedan salvar. El fuego vendrá como juez definitivo, pero para los que creen es promesa. El fuego no será condena, será gloria, el mismo que tembló en Sinaí. Será gozo eterno en el reino venidero. La Biblia une todos estos momentos. La zarza ardiente, el Sinaí encendido, el altar del tabernáculo en brasas, Pentecostés con lenguas de fuego. Un solo hilo recorre las páginas. Dios es fuego de principio a fin. Un fuego que guía, consume y purifica. Un fuego que nunca puede apagarse. El Sinaí fue una advertencia visible. Un fuego que estremeció a todo un pueblo. Una montaña que ardió como un volcán. Una voz que partió la historia en dos. Ese fuego no se quedó en el desierto. Siguió vivo en la memoria del pueblo. Siguió brillando en cada altar encendido. Siguió resonando en la voz de los profetas. Los salmos lo cantaron como victoria. Los profetas lo anunciaron como juicio. Los sabios lo recordaron como lección. Los discípulos lo vivieron como promesa. El Sinaí marcó el corazón de Israel. Era imposible olvidarlo o minimizarlo. La tierra entera tembló aquel día. El cielo bajó como fuego consumidor. Pero más grande que Sinaí es Sión. La carta a los hebreos lo revela. Ya no es monte de humo y terror. Es ciudad viva de gracia y redención. El Sinaí mostró la ley en tablas de piedra. Cristo escribió la ley en tablas de carne. El Sinaí gritó juicio sobre el pecado. Cristo gritó perdón desde la cruz. Ambos montes se necesitan en la historia. Uno enseña la santidad inquebrantable. El otro revela la gracia irresistible. Ambos muestran al mismo Dios eterno. El Sinaí ardió por un día en el desierto, pero Pentecostés arde hasta hoy en corazones. Ese fuego descendió para nunca apagarse. Ese espíritu vive en los que creen. El hombre ya no necesita huir de la voz. Ahora puede acercarse con confianza. El mediador eterno abrió el camino. El fuego ahora habita dentro del creyente. Y aún así, el fuego no perdió su fuerza. Sigue siendo santo, puro y consumidor. No es adorno ni simple emoción. Es vida que transforma o juicio que destruye. El Sinaí nos recuerda lo que viene. Un día el cielo se abrirá otra vez. Relámpagos cubrirán la tierra entera. El fuego será visto por todas las naciones. Ese día nadie podrá negar su gloria. Los reyes caerán de rodillas en polvo. Los poderosos pedirán cuevas para esconderse, pero el fuego los encontrará igual. Para los justos será día de alegría. El mismo fuego que consumió en Sinaí, el mismo fuego que cayó en Pentecostés, brillará como gloria eterna sobre ellos. La pregunta es inevitable en este punto. ¿De qué lado estarás cuando el fuego descienda? ¿Huirás como Israel temiendo la voz? ¿O dirás amén y correrás hacia la gloria? El Sinaí arde en la memoria como advertencia. El Calvario arde en la memoria como salvación. Pentecostés arde en la memoria como promesa. Tres fuegos, un solo Dios, un mismo plan. Hoy la voz sigue tronando en el alma. Hoy el fuego sigue encendiendo corazones. Hoy la invitación sigue siendo clara. Acércate al monte del Dios vivo. No importa cuán lejos hayas estado. No importa cuántos ídolos hayas seguido. El fuego puede consumirte o purificarte. La decisión está en tus manos ahora. El Sinaí no terminó en el pasado. Es el eco del futuro que se acerca.
Es el rugido del cielo sobre la tierra. Es el fuego que nunca puede apagarse. Por eso, hoy es tiempo de decidir. ¿Huirás como hicieron los antiguos? ¿O subirás como Moisés hacia la gloria? Amén si eliges acercarte a la voz eterna. Si este viaje al Sinaí estremeció tu corazón, si sentiste el eco de la voz que aún retumba como fuego eterno, entonces no te vayas sin dejar tu huella. Suscríbete ahora, activa la campanita, dale un poderoso me gusta a este video. Compártelo con quienes necesitan recordar que nuestro Dios es fuego consumidor y comenta aquí abajo qué fue lo que más te impactó, porque tu voz también puede encender el fuego en otros corazones. Amén.